Bien, buenas noches. Vamos a ver ahora otro tipo de transistores que se los denomina los transistores J. Un transistor JFET, o sea, primeramente habíamos visto los transistores bipolares, ¿no ve? Los transistores bipolares deben producir una corriente de emisor a colector, como se observa en la figura. O sea, yo le estoy poniendo F1, un voltaje pequeñito, entre el emisor y la base. Este es N, entonces estoy poniendo el negativo, este es P y le estoy poniendo el positivo. Entonces se va a producir una corriente entre emisor y base aquí. Pero el objetivo no es que la corriente circule solamente por aquí, el objetivo es que la corriente pueda pasar del emisor hasta el colector. En consecuencia, se coloca otra fuente que es F2, que es de mayor voltaje, y se polariza inversamente. Como es N aquí, se coloca el positivo a N y obviamente el negativo de este a P. Entonces, esta corriente que está saliendo, acá viene por el emisor, va a tener más fuerza F2 para poder atraer la mayor corriente hacia F2 porque es una fuente más grande. Y una pequeña corriente se va a venir por aquí, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es produciendo una mayor corriente por acá para poder controlar esa corriente con la base. Esos son los transistores bipolares, son bipolares porque la corriente tiene que pasar por N, por P, por N. Su símbolo ya lo conocen, emisor, base y colector, ¿no? De los transistores comunes. Bien, vamos a ver ahora los transistores JFET. En los transistores JFET, transistores de efecto de campo de juntura, su estructura cristalina es la siguiente. Esta es la estructura cristalina didáctica, ya les dije, ¿no? Porque su símbolo es este. Donde tengo yo aquí un cristal tipo N, por donde circula la corriente del surtidor hacia el drenador. La corriente circula, si no pasa por varias uniones, NP o PNP. Aquí directamente solamente es el cristal N y circula la corriente por aquí. Y la compuerta, que se llama, o que gate, generalmente se la representa con G, es de un cristal diferente. Si este es N, este va a ser P. Entonces, cuando yo le aplico un voltaje acá, aquí se van a crear unas capas de agotamiento alrededor. Sí, es como cuando yo tengo el grifo de la pila, al tiempo de cerrar, se va cerrando un poquitito y va haciendo que circule menor cantidad de agua, porque el espacio por donde circula es menor. Si yo hago girar la pila, el grifo, hago girar hasta lo máximo, estoy haciendo que este lugar sea más grande y que pueda circular mayor cantidad de agua en una pila, ¿no? Aquí no es una pila, este es un transistor. Pero aquí entonces, cuando yo le estoy aplicando, depende del voltaje de compuerta, yo voy a crear aquí unas capas que se llaman de agotamiento. Entonces, este se va a hacer más chiquitito el canal de conducción. Puedo hacerlo hasta así pequeñito. Entonces la corriente va a pasar más pequeña corriente por ese rinconcito, ¿no? O voy a tener una mayor corriente, como en este caso, porque tengo el espacio que tengo de aquí a aquí, es mucho más grande. Entonces la corriente va de surtidor a drenador, pero se controla la cantidad de corriente que va a circular por acá, se controla con la compuerta o con gate, ¿no? Al aplicar un voltaje a la compuerta controlamos la corriente de surtidor a drenador. Entonces yo acá tengo el símbolo, aquí tengo el surtidor, tengo el drenador y tengo la compuerta. La compuerta va a controlar el flujo de corriente que va de surtidor hacia drenador. Muy bien, aquí tengo los sistemas de polarización o autopolarización. Yo tengo aquí un transistor al cual he colocado una resistencia RG, resistencia de compuerta, resistencia de surtidor, resistencia de drenador, y aquí se coloca VDD para diferenciar, ¿no? En los otros colocábamos VCC para decir que es el voltaje de corriente continua que va al colector, y aquí le ponemos VDD, que es el voltaje de corriente continua que viene al drenador. La idea es usar el voltaje que se encuentra en RS para producir el voltaje de compuerto surtidor. Esta acción produce el efecto de desajuste parcial o el incremento de la corriente del drenador. Entonces, RG, ¿no? O sea, aquí estamos controlando y de aquí vamos a tener el voltaje que se encuentra aquí, va a producir una corriente
que va a venir aquí y va a ser controlada por la compuerta y tiene que pasar hacia el VDD. No es una corriente que viene por acá, viene por acá, viene por acá. Aquí tengo una caída de voltaje, aquí también otra caída de voltaje, aquí entre el surtidor y el drenador también tengo una caída de voltaje. Entonces esas caídas de voltaje va a controlar la compuerta. Bien, aquí tengo la polarización por divisor de voltaje, que quiere decir que aquí voy a colocar dos resistencias en la compuerta y una resistencia al drenador y otra al surtidor. La idea es que las variaciones del voltaje de compuerta a surtidor no sean marcadas, ya que la mayor parte del voltaje de surtidor aparece en RS y la corriente de drenador es aproximadamente igual al voltaje de surtidor sobre las resistencias del surtidor. ¿Qué quiere decir? Que a través de estas resistencias yo estoy dándole los voltajes a la compuerta para que ésta pueda controlar, y a través de esta resistencia y esta otra resistencia estoy dando los voltajes de drenador, el voltaje de surtidor y el voltaje de compuerta. O sea, ya no estoy utilizando pilitas, ¿no?, como les mostré en un principio, sino a través de las resistencias estoy logrando los voltajes de compuerta, de drenador y de surtidor. Bien, aquí tengo el amplificador de surtidor común. Un incremento en el voltaje entre compuerta y surtidor produce más corriente de drenador, puesto que el semiciclo positivo del voltaje de entrada produce el semiciclo negativo del voltaje de salida. El amplificador produce una inversión de fase. Bien, lo que decimos aquí, está entrando una señal pequeñita, es acoplado por este capacitor, ingresa aquí y la señal sale por este capacitor que se ha acoplado a la salida, pero sale invertida. ¿No ve así? Eso no quiere decir que haya cambiado nada, porque si yo lo conozco a Jaime y Jaime se para de cabeza, sigue siendo Jaime, ¿no? Y aquí tengo, como les había dicho, los resistores que sirven para dar los voltajes correspondientes a drenador, a la compuerta y a surtidor. Y los capacitores aquí sirven para acoplar esta señal alterna, es una señal, y aquí también acoplar la señal alterna de salida y evitar que esta corriente continua que tengo aquí, que es el VDD, se me venga hacia la salida. Bien, ahora el JFET como conmutador, ¿no? Habíamos dicho que también los transistores, en algunos casos se los utiliza como conmutador. Esto quiere decir que o deja pasar corriente o no deja pasar corriente, ¿no? Como una llave. Dice, cuando el voltaje COM es 0, el JFET, aquí tenemos el voltaje COM es 0, el JFET es equivalente a un interruptor cerrado. O sea, cuando el voltaje aquí es 0, es un interruptor cerrado, quiere decir que la corriente va a venir, va a circular y va a pasar del voltaje de entrada al voltaje de salida. Cuando el voltaje VCOM, voltaje de control, es igual al BGS, o sea, al voltaje de compuerta y surtidor, ¿no?, que tenemos aquí, es como un interruptor abierto. Cuando se produce un voltaje entre este y este, es como un dispositivo abierto. Entonces la corriente que va a circular por aquí no puede pasar. La corriente no pasa, que está abierto. Mientras que cuando activo con un voltaje el VCOM, yo voy a tener una corriente que va a circular por aquí. ¿Por qué? Porque esa corriente está circulando porque es un circuito cerrado. Entonces aquí estamos utilizándolo como un conmutador. Cuando el cátodo es negativo y el ánodo es positivo, circula corriente, pero se tiene que activar con la compuerta, ¿no ve? Este tiene que ser negativo y este positivo. Si a ese le pongo positivo y este negativo, aunque active la compuerta, este no funciona, porque ya sabemos cómo trabaja un diodo. Este es un diodito controlado, nada más. En este caso ya trabajamos, es como si fueran dos diodos en paralelo. Tenemos uno de los terminales se llama MT1, el otro se llama MT2 y tengo la compuerta. Entonces, igual cuando yo activo la compuerta, se va a producir una corriente de MT1 a MT2, ¿cierto? Activo esta compuertita y de MT1 a MT2. Es tanto el SSR como este pueden trabajar con señales, pulsos que pueden venir
de una computadora, de un microcontrolador, de un procesador, etcétera, que pueden venir a habilitar o deshabilitar esta compuerta y como consecuencia producir una circulación de corriente o no. Esta corriente que circula, por ejemplo, puede hacernos funcionar un motor, qué sé yo, abrir o cerrar una válvula de conducción, hacer girar una centrifugadora, etcétera, ¿no? Son diferentes usos que los vamos a ir viendo. O sea, mientras yo mantenga ese voltaje, habíamos dicho, si es de 12 voltios, este va a ir directamente, va a conducir. Si yo bajo a 11.9, este ya no conduce. Entonces se abre, ya no hay circulación de corriente. Bien, tenemos ahora los optoacopladores. Acá tenemos, por ejemplo, un fotodiodo. Estos están en circuitos integrados. En su laboratorio les muestro y les demuestro cómo se prueban. Es un circuitito integrado. Aquí tengo 4 patitas. La patita 1 y la patita 2 corresponden a un LED. Todo esto quiere decir que está dentro de un circuito integrado. Yo no puedo ver, ¿sí? Pero sí puedo probar. Entonces yo tengo aquí, entre la pata 1 y la pata 2, hay un ledcito. Si yo le aplico un voltaje aquí, por ejemplo, de 1 voltio, el ledcito se va a encender y esa luz va a hacer, cuando este es negativo y este es positivo, que circule una corriente, ¿sí? Si yo apago el LED, quito el voltaje de aquí, este diodito no funciona, no conduce, ¿no? Tengo igual acá un fototransistor, igual tiene la patita 1 y la patita 2, corresponden al LED. Si yo aplico aquí el voltaje de una pilita, se va a encender el LED y va a hacer que ese transistor, cuando se le aplica la luz, permite una circulación de corriente de emisor hacia colector. Si yo quito la luz que se está aplicando aquí, el transistor deja de trabajar. Aquí tengo también un fototriac, como habíamos visto el triac, que se dispara cuando la compuerta tiene un voltaje. Lo mismo aquí, tengo la patita 1 y 2 que corresponde a un diodito LED. Cuando se le aplica aquí una pilita, se produce una luz que activa la compuerta y se produce una circulación de corriente en cualquiera de los sentidos, ¿no? Aquí a través del fototriac. Entonces esto van a ver en laboratorio, que les muestro cómo funciona y cómo se prueba. Bien, luego tenemos el diac, que es parecido a un triac, son como 2 dioditos en paralelo. Este diodo alternativo de corriente es un tiristor que conduce en ambos sentidos en el momento en que se alcance el valor de disparo. ¿Qué quiere decir? Hay infinidad de diacs. Si este diac, por ejemplo, es para 110 voltios, mientras yo, o sea, no va a circular corriente de A a B mientras yo no le aplique un voltaje superior a los 110 voltios. Si este es de 12 voltios, si yo le aplico menos de 12 voltios, este diac no me va a producir corriente en ningún sentido, o sea, no hay corriente. No hay corriente. Si este diac es de 12 voltios y yo le aplico 13 o 14 voltios, sí va a haber una circulación de corriente. O sea, cuando se le aplica un voltaje superior al voltaje de trabajo, el diac produce una circulación de corriente. Solo eso tienen que aprenderse. ¿Ya? Bien. Vamos a ir viendo ahora, por ejemplo, características de funcionamiento. El SSR se usa por control de fase. El circuito de disparo proporciona una pulsación con una demora variable desde el comienzo del medio ciclo positivo de voltaje aplicado. El disparo de Q1 es inmediato y conduce durante todo el medio ciclo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy aplicando acá un medio ciclo, o sea, la parte positiva de esta señal alterna, entonces esa parte positiva de la señal alterna va a activar a este SSR y va a haber una corriente que va a haber del emisor del cátodo al ánodo, pasa por el motor, llega aquí y el motorcito comienza a funcionar. Cuando la parte que tenemos aquí, la otra mitad de la señal, cuando llega aquí no activa al SSR, entonces no hay circulación de corriente. Cuando volvemos nuevamente a este semiciclo, aquí que me está desarrollando los 180 grados solamente
de funcionamiento. No se olviden que una señal alterna tiene 360 grados, que estamos trabajando solo con la mitad. Con esa mitad activo yo este SSR, ¿no? O sea, positivo a la compuerta, negativo al cátodo, y se produce una corriente que viene por aquí. Como estoy trabajando solamente con medio ciclo, estoy controlando la velocidad de este motorcito. En vez de que este motor pueda funcionar rápidamente, va a ir funcionando solamente con porque está trabajando con la mitad, con 180 grados. Con 360 grados girará rápidamente, con 180 grados girará a media velocidad. Entonces ya estoy dándole una aplicación para controlar la velocidad de un motorcito, por ejemplo. Acá tengo el uso del triac, ¿no? La acción de interrupción se produce durante cada medio ciclo en lugar de hacerlo solo en los medios ciclos positivos. Si las pulsaciones de disparo son de polaridad positiva durante los medios ciclos positivo y negativo, el circuito trabaja igualmente bien con ambos semiciclos. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico primeramente cuando aparece mitad del ciclo, se activa entre compuerta y MT1 y directamente pasa una corriente y se encenderá el foquito. Cuando yo trabajo con la otra mitad de aquí, también entra por R, activa la compuerta y se produce una corriente que viene por acá y hace encender el foquito. Ya les dije, este componente trabaja muy bien con toda la señal de corriente alterna, mientras que el SSR solamente trabaja con esta mitadcita, ¿no? Bien, vamos a hacer un repasito rápido de los componentes. Habíamos visto aquí los resistores. ¿Cuál es la función de un resistor en un circuito? Limita el paso de la corriente produciendo una caída de voltaje. ¿Cuál es la función de un capacitor? Este almacena voltaje en forma de campo electrostático. Su función en un circuito es dejar pasar una señal, la señal es alterna siempre, dejar pasar una señal y bloquear un voltaje de corriente continua. La bobina, ¿cuál es la característica? Almacena corriente en forma de campo electromagnético, que quiere decir que va a producir un pequeño campo electromagnético acá. Esta bobina también trabaja solamente con señales. Un termistor es una resistencia dependiente de la temperatura, que quiere decir que si yo le aplico, tenemos el NTC y el PTC. En el NTC, por ejemplo, si esta vale 100 ohmios, yo le voy aplicando temperatura, va a ir bajando su valor a 90 ohmios, 80 ohmios, 70 ohmios, según la temperatura que yo le vaya aplicando. Si es el PTC, es coeficiente positivo. Si es de 100 ohmios y le aplico temperatura, va a ir aumentando la temperatura, 110 ohmios, 120 ohmios, etcétera, ¿no? Entonces, ya vamos a ver después, se utiliza como un sensorcito para la temperatura. La LDR es una resistencia dependiente de la luz, que quiere decir que si esta resistencia, por ejemplo, vale igual 100 ohmios y yo le aplico luz, su valor de resistencia va a ir disminuyendo, ¿no? Si le aplico una intensidad fuerte de luz, llegará a 80 ohmios. Si es una luz más o menos suave, llegará a, 90 ohmios, más o menos, ¿no? Luego tenemos los transformadores también, que viene de las bobinas. Tiene una bobina primaria, tiene una bobina secundaria y se aplica un voltaje de corriente alterna, porque trabajan con alterna estos, un voltaje de corriente alterna al primario. Esta se induce a través de un campo magnético del primario al secundario, y en el secundario tenemos también un voltaje de corriente alterna, pero más pequeño. Si yo le estoy aplicando aquí 220 voltios, por ejemplo, aquí puedo tener 9 voltios, pero también de corriente alterna. Aquí también tengo un relé, que es un interruptor automático electromecánico. Yo tengo una bobinita, si le aplico aquí, por ejemplo, si este relé es de 9 voltios, yo le aplico 9 voltios a la bobina, su núcleo se va a magnetizar y se va a unir con este otro. Entonces, si yo coloco aquí un foquito, acá el foquito se va a encender. La diferencia de este interruptor con los tiristores, o sea, con los SSRs, triacs, etcétera, es que este no trabaja con señales, ¿no? Este es más electromecánico.
es como el interruptor que tienen en su casa para encender y apagar la luz, con la diferencia que este es un sistema controlado, ¿no? Yo voy a controlar con un circuito electrónico aquí, el momento que le aplique, por ejemplo, los 9 voltios aquí, se junta esto y con eso puedo hacer funcionar un motor, etc. Dejo el voltaje aquí y se apaga el motor. Este no trabaja con señales. Bien, aquí tengo los componentes activos. Tengo el diodo es un semiconductor que trabaja cuando se le aplica un voltaje negativo al cátodo y positivo al ánodo, produce una circulación de corriente. Si yo le aplico un voltaje positivo al cátodo y negativo al ánodo, no conduce corriente. Un diodo LED. Estos son dioditos emisores de luz, ¿no? Entonces igual, cuando se le aplica un voltaje negativo al cátodo y positivo al ánodo, se produce una luz. Esos voltajes normalmente son pequeños. Obviamente hay LEDs que son de 3 voltios, 9 voltios, pero el común de los LEDs comunes es de 1 voltio, 1,5 máximo. Son indicadores y no consumen corriente, por eso son muy utilizados en los sistemas electrónicos. Tenemos los transistores bipolares, los NPN, que tengo emisor, base y colector. Estos transistores, la flechita está para abajo para el NPN. ¿Cuál es su función? Es amplificar una señal, controlando el voltaje con la base y controlando la corriente de emisor a colector. Este trabaja de la misma manera, con la única diferencia que la flechita está hacia adentro aquí, ¿no? Que es un PNP. Luego tenemos los transistores, como hemos visto, los JFET, que estos van a producir una corriente de surtidor a drenador cuando se active la compuerta. Si la compuerta no se activa, no va a haber una circulación de corriente. El SCR es un diodo controlado de silicio. Entonces tiene que ser negativo y este positivo. Si se activa la compuerta, hay circulación de corriente. Si no activa la compuerta, no hay circulación de corriente. El TRIAC es igual como si fueran dos diodos. Tengo MT1, MT2, la corriente puede circular de MT1 a MT2 o de MT2 a MT1. Trabajan con corriente alterna, pero para que exista corriente de MT1 a MT2 se tiene que habilitar la compuerta. Habilito la compuerta y se va a producir una corriente alterna que puede ir en ambos sentidos. El UJT tiene 3 terminales, base 1 y base 2, y tiene que haber una corriente de base 1 a base 2 cuando se active E, que es el dispositivo emisor. ¿Cómo se activa este? El fabricante determina su voltaje, que puede ser, por decirles, 6 voltios. Con 6 voltios no hay circulación de corriente. Si yo excedo su voltaje de trabajo, le pongo 6,5 voltios, automáticamente se va a producir una corriente de B1 hacia B2, ¿no? Yo reduzco ese voltaje de 6 voltios nuevamente a 5 o menos y se abre, o sea, ya no hay circulación de corriente de B1 a B2. Muy bien, espero que este repasito y lo que les he indicado quede claro. No se olviden, todavía las aplicaciones vamos a ir viendo más adelante. Lo que me interesa es que comprendan cada componente, como les he explicado acá, cómo funciona y cómo trabaja, cuál es su definición o su concepto básico, ¿ya? Por favor, esta diapositiva que les estoy mandando, revísenla varias veces, ¿no? Vayan estudiándola y leyéndola varias veces. Muy bien, muchas gracias.